Hola, hoy vamos a hablar sobre la Guerra Fría, uno de los conflictos más importantes del siglo XX. Se desarrolló entre 1947 y 1991 y tuvo como protagonistas a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Aunque se llama guerra, estos dos países nunca llegaron a enfrentarse directamente en una batalla. Sin embargo, la tensión entre ellos fue enorme y afectó a gran parte del mundo durante más de 40 años. Ambas potencias querían demostrar que su sistema era mejor y buscaban aumentar su influencia en otros países. Por eso la rivalidad se extendió a la política, la economía, la ciencia, la tecnología e incluso en los deportes. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó muy dañada. Estados Unidos y la Unión Soviética fueron las naciones más poderosas y pronto comenzaron a surgir desacuerdos entre ellas. La principal diferencia estaba en sus ideologías. Estados Unidos defendía el capitalismo basado en la propiedad privada y la libertad económica. Por otro lado, la Unión Soviética defendía el comunismo, un sistema en el que el Estado controlaba gran parte de la economía y de los recursos del país. Debido a estas diferencias, muchos países tuvieron que posicionarse. Así surgieron dos grandes bloques, el occidental, liderado por Estados Unidos, y el oriental, liderado por la Unión Soviética. Esta división provocó una gran desconfianza. Ambos bloques se vigilaban constantemente y trataban de aumentar su poder sin llegar a enfrentarse directamente. Uno de los aspectos más peligrosos de la Guerra Fría fue la carrera militar. Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a fabricar cada vez más armas para demostrar su fuerza y protegerse del otro bloque. Las más preocupantes eran las armas nucleares. Una sola bomba atómica podía destruir una ciudad entera en cuestión de segundos. Con el paso de los años, ambos países llegaron a acumular miles de estas armas. El miedo a una guerra nuclear era constante. Sin embargo, precisamente porque ambos tenían una enorme capacidad de destrucción, evitaban iniciar una guerra directa. Sabían que las consecuencias serían devastadoras para todos. Pero ¿cuál fue el momento más peligroso de toda la Guerra Fría? Ese momento fue la crisis de los misiles de Cuba, en 1962. Cuando el gobierno estadounidense descubrió estas bases, consideró que representaban una amenaza muy grave para la seguridad del país. Como respuesta, Estados Unidos estableció un bloqueo naval alrededor de Cuba para impedir la llegada de más misiles. Durante varios días la tensión fue enorme. Muchos ciudadanos pensaban que una guerra nuclear podría comenzar en cualquier momento. Finalmente, los líderes de ambos países negociaron y alcanzaron un acuerdo. Los misiles fueron retirados y se evitó un conflicto que podría haber cambiado la historia del mundo. En cuanto a la carrera espacial, la Unión Soviética tomó la delantera al lanzar el Sputnik 1 en 1957, el primer satélite artificial de la historia. Poco después consiguió otro logro histórico al enviar al primer ser humano al espacio, Yuri Gagarin. Estados Unidos respondió invirtiendo grandes cantidades de dinero en investigación y desarrollo tecnológico. Todo este esfuerzo culminó en 1969, cuando la misión Apolo 11 logró llevar seres humanos a la Luna. El astronauta Neil Armstrong se convirtió en la primera persona en pisar la Luna, un acontecimiento que fue seguido por millones de personas en todo el mundo. Otro símbolo muy importante de la Guerra Fría fue el Muro de Berlín. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en dos partes. Berlín, su capital, también fue dividida. En 1961 se construyó un muro que separaba la zona oriental de la occidental. Muchas familias quedaron separadas durante años. El muro se convirtió en uno de los símbolos más conocidos de la división entre los dos bloques y de las tensiones de la Guerra Fría. A finales de los años 80, la Unión Soviética comenzó a tener importantes problemas económicos y políticos. Al mismo tiempo, crecían las protestas en muchos países del bloque oriental y cada vez más personas pedían cambios y mayores libertades. En 1989 cayó el Muro de Berlín, un acontecimiento que simbolizó el inicio del fin de la Guerra Fría. En conclusión, la Guerra Fría cambió la historia del mundo y afectó a millones de personas durante más de 40 años. Aunque nunca hubo una guerra directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la tensión fue constante y estuvo cerca de provocar conflictos muy grandes. Gracias por vuestra atención.